La primera señal de que algo iba mal fue cuando llegué a mi propio aniversario de boda, y nadie sabía quién era yo. Te juro que no es una exageración. Habíamos cumplido 12 años de casados. Yo, como cada año, preparé una cena tranquila en casa, un vinito, velas, todo simple pero íntimo. Le pregunté a Tomás si quería algo especial. Me dijo que no, que ese viernes tenía una cena con los del trabajo, que lo podíamos celebrar el sábado. Lo dijo sin culpa, como si de verdad no pasara nada. Me picó, claro. Pero dije, bueno, si es por trabajo. Esa noche, a eso de las 10:30, salí a caminar. No podía dormir, tenía la cabeza dándome vueltas. Me acabé acercando al restaurante que está cerca de su oficina, uno de esos modernos con terraza, luces cálidas y camareros vestidos como si fueran a un desfile. No iba a espiarlo, lo juro. Pero algo me empujó a mirar. Y ahí estaba. Sonriendo. Con una camisa que yo le regalé. Rodeado de gente que claramente no eran los del trabajo. Y justo en el centro de la mesa, ella. Joven. Morena. Vestido rojo. Y con la confianza de quien no necesita permiso para tocarle el brazo a un hombre casado. No sabía su nombre todavía. Pero sabía que ella era la razón por la que yo estaba sola esa noche. Me acerqué con disimulo. No entré. Me quedé al otro lado de la calle. Un camarero salió a fumar y me dijo algo sin importancia. Yo ni respondí. Solo miraba cómo Tomás le servía vino a otra mujer el día de nuestro aniversario. Volví a casa caminando. Sin llorar, sin gritar, sin romper nada. Eso vino después. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, descalza, con una copa de vino que no sabía a nada. La ironía más grande es que ni siquiera sospechaba. Lo juro. No revisaba su móvil, no lo perseguía. No me daba razones concretas. Lo nuestro simplemente se había vuelto silencioso. Y yo lo acepté. Como aceptamos que el café ya no quema o que la cama cruje, pero no la cambias porque ya estás acostumbrada al sonido. Pero ese momento en la calle, esa escena de película barata, me quitó la venda de un tirón. Y no por celos, ni por rabia. Fue por la certeza absoluta de que yo ya no era parte de su historia. Y así empezó todo. Cuando volvió a casa esa noche no dije nada. Ya no hacía falta. No quise armar una escena, no grité, no lo enfrenté en el pasillo como una actriz de telenovela, simplemente fingí que dormía mientras él se duchaba y entraba en la cama como si fuera cualquier otro viernes. Me besó en la frente, como solía hacer, pero esta vez me pareció un gesto falso, automático, y sentí un rechazo físico que nunca había sentido antes. Pensé en girarme y mirarlo fijo a los ojos, preguntarle sin rodeos quién era la del vestido rojo, pero me mordí la lengua porque no quería una respuesta ensayada. Preferí observar, escuchar, ver hasta dónde llegaba todo. A la mañana siguiente, me levanté antes que él, preparé el desayuno sin entusiasmo y lo dejé servido como siempre. Tomás bajó, aún con cara de sueño, y se sentó sin decir ni buenos días. Comió en silencio, revisando el móvil con la otra mano, y luego se fue con un hoy tengo reunión temprano. Fue entonces cuando entendí que para él no había pasado nada, que su mundo seguía igual, que no había ni una pizca de culpa en su forma de actuar. Ese sábado, el día que se suponía íbamos a celebrar nuestro aniversario, no apareció hasta bien entrada la noche. Dijo que se había alargado todo con los del trabajo, que uno de los clientes había querido salir a tomar algo después, y que no tenía sentido celebrar tan tarde, que mejor lo dejábamos para el domingo. Asentí sin levantar la vista. Me limité a seguir viendo la televisión con el volumen bajo, sin prestar atención al programa. Él subió, se duchó otra vez y se acostó como si no pasara nada.
Esa fue la segunda noche que dormí dándole la espalda sin decir una sola palabra. Durante los días siguientes, observé todo con otra mirada. Su rutina, sus llamadas, sus silencios, los mensajes que le llegaban mientras estaba en la ducha, la forma en la que se arreglaba un poco más de lo habitual para ir al trabajo, las pequeñas sonrisas que aparecían mientras miraba la pantalla del móvil. Todo cobraba otro sentido. No necesitaba pruebas materiales, no necesitaba escucharlos juntos ni verlos besarse para saber que estaba pasando algo. Era la forma en la que se comportaba conmigo, como si le molestara que siguiera existiendo en su casa, como si yo fuera un mueble más, uno que ya no combinaba con la decoración. Una tarde, cuando salió a comprar unas cosas para el coche, revisé su portátil. No suelo hacer esas cosas, pero ya no me importaba si estaba cruzando una línea. No encontré fotos, ni videos, pero sí un calendario con algunas anotaciones extrañas, iniciales, direcciones, y horarios que no correspondían con su trabajo. Tomé nota mental de un par de ellas. No le dije nada ese día. Esperé al siguiente viernes, cuando volvió a salir por una reunión con los de siempre. Esta vez me vestí, cogí un taxi y fui hasta una de esas direcciones. Era un pequeño hotel cerca de la playa, discreto, sin cartel visible desde la calle. Esperé en una cafetería de enfrente, con un café que se enfrió sin que lo tocara. Y entonces lo vi. Llegó solo, caminando rápido, sin mirar a los lados. Entró como quien va a lo conocido. 10 minutos después, ella apareció. Más joven de lo que pensaba. Iba maquillada, bien vestida, y no tenía esa actitud furtiva que uno esperaría de una amante. Parecía tranquila, segura, como si no estuviera haciendo nada mal. Se saludaron con un beso corto, pero no fue frío. Él la miró con una expresión que no me dedicaba a mí desde hacía años. Esperé más de una hora, luego me fui. No necesitaba ver más. Al día siguiente actué normal. Preparé el almuerzo, limpié la casa, puse música como si nada. Él también se comportó igual. Me contó cosas del trabajo como si no llevara meses acostándose con otra. La diferencia era que ahora, yo lo sabía. Y por dentro, todo en mí estaba cambiando. No me dolía como pensaba que dolería. No sentía esa desesperación que siempre imaginé al enfrentar una traición. Sentía rabia, una rabia serena, como si acabara de recordar quién era yo, como si todo este tiempo hubiera estado anestesiada y de repente me hubieran inyectado lucidez. Y junto con esa rabia, una decisión empezó a formarse en mi cabeza. La confrontación vino sola, sin que la buscara. Fue un martes cualquiera, mientras él ponía la mesa para cenar. Me miró de reojo y dijo, como si estuviera hablando del tiempo, últimamente te noto distinta, ¿pasa algo? Dejé el plato sobre la encimera, me giré y lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. Sí, pasa algo. Sé que te estás viendo con otra. El plato que tenía en la mano tembló un poco antes de dejarlo sobre la mesa. No dijo nada al principio. Se quedó quieto, sin saber qué cara poner. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando mantener el tono bajo, como si no quisiera que los vecinos escucharan. Estoy diciendo que sé lo del hotel, que sé quién es, y que lo llevas haciendo desde hace meses. Su cara cambió. Se puso rojo, después blanco, después otra vez rojo. No sabes de lo que estás hablando. Me reí. Una risa seca, sin alegría. Claro que sí, Tomás. Lo sé todo. Y lo peor no es que lo hagas, sino que te creas tan listo como para pensar que no me daría cuenta. Ahí sí se rompió algo. Empezó a levantar la voz, a buscar excusas, a decir que eran solo reuniones, que estaba exagerando, que seguro malinterpreté todo. Yo no respondía. Lo miraba fijo, esperando que se diera cuenta de lo ridículo que sonaba.
y cuanto más hablaba, más enterraba su credibilidad. Al final se calló. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Me encogí de hombros. Todavía no lo sé. Pero esta vez no voy a quedarme callada. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en su extremo, como enemigos en tregua. No cruzamos una palabra más. Pero ambos sabíamos que algo se había roto del todo, que ya no era una sospecha, ni una intuición, ni una escena de celos. Era un hecho. Y con los hechos no se puede negociar. Durante los días siguientes la casa se convirtió en una especie de escenario silencioso donde cada movimiento era observado con una mezcla de desconfianza y cansancio. Él actuaba como si todo estuviera bien, como si mis palabras del martes no hubieran existido, como si yo hubiera tenido una especie de arrebato emocional que ya se le había pasado. No volvió a mencionar el tema, pero lo noté más inquieto. Se levantaba más temprano, revisaba su teléfono en el baño, salía antes del trabajo y llegaba tarde con la excusa de los proyectos atrasados. A veces lo escuchaba hablar por teléfono en la terraza, con una voz más suave que la habitual, una voz que no usaba conmigo. No quise insistir en descubrirlo porque ya no necesitaba pruebas, pero tampoco podía soportar la indiferencia que se había instalado entre nosotros. La tensión era constante, pero contenida. Ninguno de los dos quería ser el primero en romper el silencio, y el aire se llenaba de una calma que solo servía para esconder la rabia. El viernes siguiente Tomás llegó a casa con una botella de vino y un ramo de flores, como si de repente quisiera recomponer algo. Me pidió que habláramos. Dijo que no quería que nuestra historia terminara así, que las cosas se le habían ido de las manos, que se había confundido. No me pidió perdón directamente, pero dio vueltas alrededor del asunto, justificándose con frases que sonaban ensayadas. No sé en qué momento me distancié, Marta, todo fue pasando sin que me diera cuenta, pero no quiero perder lo que tenemos. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, observando cada gesto y cada palabra. Había en su tono una especie de urgencia, pero no era por mí, era por él, por mantener su vida intacta, por no quedar como el hombre que destruyó su matrimonio. Cuando terminó de hablar me pidió que le dijera algo, lo que fuera. No sé qué decirte, le respondí. Lo que hiciste no fue un error de una noche, fue una decisión repetida. Y yo no sé si puedo seguir viviendo con alguien que decide así. Esa conversación no cerró nada, solo dejó un vacío más grande. Esa noche no durmió en casa, dijo que necesitaba despejarse, y no pregunté a dónde iba porque ya sabía la respuesta. Me quedé sentada en el salón, mirando las luces de la calle a través de las cortinas, repasando todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Pensé en si había algo que pudiera hacer para salvar lo que quedaba, pero enseguida me di cuenta de que esa idea ya no me motivaba. No quería salvar nada. Quería entender por qué, después de tantos años, me había convertido en una figura decorativa en su vida. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de algo que no esperaba. La rabia que sentía se estaba convirtiendo en una forma extraña de libertad. El sábado por la mañana me levanté temprano, hice la cama y ordené todo como siempre, pero ya no con la rutina automática de antes. Lo hice como quien se despide de un lugar. Cuando él regresó, traía la misma cara de siempre, ese gesto de cansancio mezclado con un poco de culpa, aunque sin demasiada profundidad. Dijo que había dormido en casa de un amigo. Asentí sin mirarlo. Tenemos que hablar en serio, me dijo, dejando las llaves sobre la mesa. Dime, contesté. He pensado que quizá lo mejor sea que nos demos un tiempo. No quiero seguir discutiendo, y tampoco quiero que esto se vuelva una guerra. Le pregunté si ese tiempo era para reflexionar o para seguir con la otra mujer sin sentirse culpable. No respondió enseguida. No es eso, Marta. Es que necesito aclararme, necesito pensar. Me reí, esta vez sin contenerme.
No hace falta que pienses tanto. Ya lo tienes claro desde hace tiempo. Tomás se sentó frente a mí y se pasó las manos por la cara. ¿Qué quieres que haga? No puedo fingir que nada pasó, pero tampoco puedo cambiar de un día para otro. Estoy intentando arreglar las cosas. Su voz se quebró un poco, pero no había emoción real, solo cansancio. No intentes arreglarlas conmigo si lo que quieres es seguir con ella. No soy un recambio temporal, ni un descanso entre tus mentiras. Si vas a irte, hazlo bien. Lo miré fijo mientras decía eso. Él evitó mi mirada y se quedó en silencio. Después de unos minutos se levantó, cogió una chaqueta y salió sin decir nada más. Las horas siguientes fueron largas. Me quedé en casa, escuchando los sonidos del edificio, el ascensor, los vecinos hablando en el pasillo, los coches pasando por la calle. No había llorado desde el día que lo vi con ella, y tampoco me salían lágrimas ahora. Sentía algo más seco, más frío, una mezcla de decepción y resignación. Pensaba en cómo una relación puede romperse tan lentamente sin que uno se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Cuando anocheció, sonó el timbre. Pensé que era él, pero era Laura, mi amiga de toda la vida. Había notado mi distancia durante las últimas semanas y vino sin avisar. Me preguntó si estaba bien, y le conté todo sin omitir nada. No buscaba consuelo, solo necesitaba decirlo en voz alta para que dejara de dar vueltas en mi cabeza. Laura escuchó sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo algo que me dejó pensando: ahora no pienses en él, piensa en ti. Ya está claro que esto no tiene arreglo. Tomás volvió tarde esa noche. Entró sin hacer ruido, creyendo que dormía. Pero yo estaba despierta, esperándolo. ¿Dónde estuviste?, le pregunté desde el sofá. Se sobresaltó. Salí a caminar, necesitaba pensar. Le dije que no hacía falta que mintiera más, que ya no tenía sentido. No te voy a dar una explicación de cada paso que doy, Marta. Su tono se endureció, como si fuera él quien estuviera cansado de mí. No me hace falta, Tomás. Ya lo vi todo. Se quedó quieto, sin saber qué responder. Mañana te vas a encontrar con una sorpresa, dije sin levantar la voz. No contestó, simplemente subió al dormitorio y cerró la puerta. A la mañana siguiente, cuando se levantó, la casa estaba vacía. No de muebles ni de cosas, pero sí de todo lo que era mío. Había preparado esa salida durante la madrugada. No me llevé mucho, solo mi ropa, unos papeles y las llaves del coche. Le dejé una carta sobre la mesa, corta, directa, sin palabras de adiós ni de amor. Le expliqué que me iba, que no iba a esperarlo, que necesitaba distancia para volver a reconocerme. No mencioné si pensaba volver, porque en realidad no lo sabía. Cuando leyó la carta, me llamó varias veces, pero no contesté. Luego vinieron los mensajes, algunos con rabia, otros con súplicas, y finalmente con silencio. Los primeros días fuera fueron confusos. Me quedé en casa de Laura, tratando de entender qué había hecho. Me sentía extraña, como si no tuviera un lugar fijo, pero también más tranquila que en mucho tiempo. Sabía que la historia con Tomás no había terminado todavía, que la verdadera confrontación estaba por venir, porque él no era de los que aceptan perder el control. Y tenía razón. A los 3 días me envió un mensaje corto: necesitamos hablar. No lo dejes así. No respondí. Al día siguiente volvió a insistir: no quiero que esto se acabe así. Dame una oportunidad. Tampoco contesté. Fue entonces cuando empezó a cambiar el tono: si no vuelves, te arrepentirás. No sabes con quién estás jugando. No me asustó, pero entendí que su orgullo estaba herido y que pronto haría algo para vengarse, porque Tomás no soportaba ser el abandonado.
y lo que vino después superó todo lo que yo podía imaginar. El mensaje que llegó una semana después fue breve y preciso: abre el buzón. No tenía remitente, pero ya sabía de quién venía. A esas alturas ya había dejado de responderle a Tomás por completo. Me había llamado más de 30 veces, me había escrito mensajes que iban desde lo suplicante hasta lo agresivo, incluso intentó contactar a Laura, pero ella le dejó claro que no le daría información sobre mí. Había decidido cortar todo contacto porque necesitaba pensar sin la presión de sus palabras vacías, y también porque ya no creía en nada de lo que dijera. Pero ese mensaje me dejó una incomodidad distinta, una mezcla de curiosidad e inquietud. Bajé con calma y abrí el buzón del edificio donde me estaba quedando. Dentro había un sobre marrón sin sello, doblado por la mitad. Subí las escaleras y lo abrí en la cocina, delante de Laura. Ella solo me miró, sin decir nada. Dentro del sobre había una carta de un bufete de abogados. Una solicitud formal de separación de bienes, un documento con fecha y firma, y una nota escrita a mano que decía: si quieres desaparecer, yo también puedo hacerlo. Pero no esperes que sea en silencio. No me sorprendió. Lo conocía demasiado bien. Tomás no podía soportar que fuera yo quien se marchara primero, que fuera yo quien tomara la decisión de irse. Siempre necesitó tener la última palabra, incluso en lo personal. Lo que me molestó no fue el hecho de que iniciara el proceso legal, sino el tono amenazante de la nota, esa forma pasivo-agresiva que tenía de imponer control bajo la apariencia de un gesto civilizado. Esa noche hablamos con un abogado, un conocido de Laura que nos recomendó un despacho discreto. Le expliqué todo sin adornos, sin dramatismos, simplemente los hechos tal como habían ocurrido. El abogado, un hombre mayor, me escuchó con atención y me explicó los pasos a seguir. Me sentí un poco más en control después de esa reunión, pero al mismo tiempo comprendí que esto ya no era solo una crisis de pareja, sino una guerra en la que Tomás iba a intentar arrastrarme al barro. No por amor, no por arrepentimiento, sino por orgullo herido. 2 días después llegaron los primeros movimientos reales. Recibí una notificación bancaria. Había congelado una de nuestras cuentas compartidas, alegando actividad sospechosa. Luego vino el correo del casero del piso donde vivíamos juntos. Tomás había cancelado unilateralmente el contrato, argumentando que el inmueble ya no era necesario por la separación. Todo esto lo hizo sin hablarlo conmigo, sin siquiera advertirme, como si yo fuera un inquilino más. No me sorprendió su actitud, pero me dolió que llegara tan lejos solo para demostrar que aún podía afectarme. No quería dinero, no quería la casa, quería que me sintiera acorralada, desplazada, insignificante. Volví a comunicarme con el abogado, quien me recomendó actuar rápido. Empezamos el proceso formal de separación, solicitando medidas cautelares para evitar que siguiera manipulando nuestras finanzas. Mientras tanto, Laura me ofreció quedarme el tiempo que necesitara, y yo acepté, aunque ya estaba buscando un lugar para mudarme por mi cuenta. No quería ser una carga, pero tampoco quería tomar decisiones apresuradas. En medio de todo eso, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero con un nombre que me sacudió por dentro: Claudia. Tardé unos segundos en asociarlo. Era la mujer con la que Tomás me engañaba. No me lo esperaba, no tenía sentido que me escribiera, y sin embargo, ahí estaba el mensaje: necesito hablar contigo. No quiero problemas, solo quiero explicarte algo. Si no quieres, lo entenderé. Lo primero que pensé fue que era una trampa, que quizás Tomás le había pedido que me contactara para manipularme o provocarme. Dudé durante horas, pero al final, la curiosidad pudo más. Le respondí con frialdad: si querés hablar, que sea mañana. A las 17, en el bar de la estación. Ve sola. Ella confirmó sin dudar. Al día siguiente llegué puntual, con el estómago revuelto y sin expectativas. Claudia ya estaba ahí,
sentada en una mesa del fondo. Me saludó con una sonrisa tensa, nerviosa. No parecía tan segura como cuando la vi con él en el restaurante. Vestía informal, sin maquillaje, y parecía más joven de lo que recordaba. Nos sentamos, y empezó a hablar sin rodeos. No estoy aquí para disculparme, porque sé que eso no sirve de nada, y tampoco creo que te interese. Solo quiero que sepas que no sabía que seguía contigo. Me dijo que estaban separados, que vivían juntos por inercia, por temas económicos, pero que no había nada entre ustedes desde hacía más de un año. Me lo creí. Y no porque sea ingenua, sino porque él lo decía con una convicción que parecía sincera. La escuché sin interrumpirla. Cuando lo descubrí, fue por casualidad. Vi una foto en su móvil, una donde estaban juntos en la cocina, y entendí que no me había dicho toda la verdad. Empecé a hacer preguntas, y cada vez que respondía, sonaba más nervioso. Al final lo enfrenté y terminó confesando que todavía vivía contigo, que no te había dicho nada, que estaba esperando el momento adecuado para contarte. Claudia hizo una pausa. Tomó un sorbo de café y bajó la vista. Desde ese día lo dejé. Me pareció un cobarde, y no quería estar con alguien que miente con tanta facilidad. Pero entonces empezó a acosarme. Me llamaba, me enviaba mensajes, me aparecía en el trabajo. Tuve que cambiar de número. Ahora me escribió diciendo que vas a por él con abogados, y que todo va a explotar. Por eso te busqué. Para avisarte de algo que tal vez no sabes. Ahí me miró con seriedad. Está tratando de armar algo en tu contra. No sé exactamente qué, pero me mencionó que tenía mensajes tuyos, algo relacionado con un préstamo que firmaron juntos hace años. Me lo dijo con esa voz calculadora suya, como si ya hubiera decidido qué versión contar. Le agradecí por la información, aunque todavía no sabía si confiar en ella. Claudia no tenía por qué advertirme, pero tampoco era una aliada. Nos despedimos sin apretón de manos ni promesas de volver a hablar. Esa noche le conté todo al abogado, quien me pidió los documentos de ese préstamo. Por suerte tenía una copia escaneada en mi correo. Él lo revisó y me explicó que era un contrato sin mucha fuerza legal, pero que si él decidía manipular la narrativa, podía intentar acusarme de haberlo presionado para firmar algo injusto. Todo era absurdo, pero ya no subestimaba lo que Tomás era capaz de hacer con tal de quedar como la víctima. Las siguientes semanas fueron un juego constante de defensa y estrategia. Él intentaba desgastarme desde lo legal, lo financiero y lo emocional. Incluso llamó a mis padres, fingiendo preocupación por mi estado mental, diciendo que estaba inestable, que no quería hablar, que no comía. Mis padres, que siempre fueron un poco ingenuos con él, me llamaron preocupados. Tuve que explicarles todo, desde el principio, con la paciencia que no me quedaba. Fue duro ver cómo alguien con quien compartiste media vida podía llegar tan lejos solo para ganar una batalla que ya había perdido. Pero ese fue el punto de quiebre. Ahí decidí que no iba a seguir reaccionando a sus ataques. Iba a planear algo más firme, más definitivo, algo que lo enfrentara sin gritos ni lágrimas, sin escándalos. Algo que lo dejara frente a frente con sus propios actos, sin que pudiera seguir jugando a ser la víctima. Y eso fue lo que preparé para el siguiente encuentro, que no sería casual ni improvisado. La idea surgió después de una noche especialmente agotadora. Había pasado más de una hora hablando con el abogado sobre las últimas jugadas de Tomás, entre ellas una petición absurda de compensación económica por supuestas inversiones personales que él había hecho en actividades mías, como si pagar una factura de internet me convirtiera en su empleada. Su estrategia era clara: hostigar, manipular, alargar el proceso, desviar la atención, sobre todo, colocarse en una posición donde pudiera simular ser la parte perjudicada. Lo que no entendía, o fingía no entender, era que su imagen ya no me importaba, que su aprobación o su rechazo me resultaban indiferentes,
y que si seguía luchando no era para ganar terreno, sino para no permitir que me lo quitara. Después de cortar la llamada, me quedé sentada en silencio, sin televisión, sin móvil, solo pensando en qué era lo que él nos esperaba, qué tipo de respuesta no podría controlar, que lo obligaría a mirarse de frente sin que pudiera esquivar el golpe. No quería algo que se sintiera como una venganza estéril, ni un grito más, ni una escena. Lo que quería era algo que lo descolocara, que lo pusiera frente a su reflejo sin filtros. Decidí hacerlo simple, pero preciso. Durante los últimos meses había acumulado más pruebas de las que necesitaba, capturas de mensajes, extractos bancarios, correos, incluso grabaciones de audio que, aunque no eran necesarias legalmente, servían para mostrar el tipo de persona que él había sido durante todo este proceso. Organicé todo en una carpeta, con copias para el abogado, y armé un informe donde explicaba con fechas, acciones y documentos todo lo que había ocurrido desde el día en que lo vi con Claudia. Sin adornos, sin conclusiones emocionales, solo hechos. Pedí una mediación formal y aseguré que él recibiera una copia de ese informe antes de la reunión. El día de la mediación llegó sin sorpresas. Él apareció vestido de manera impecable, como si estuviera por entrar a una entrevista de trabajo, acompañado de un abogado nuevo, más joven, más agresivo, de esos que parecen hablar para sí mismos mientras miran al otro con condescendencia. Saludó con una sonrisa tensa, mirándome como si no hubiera pasado nada. El mediador pidió silencio, explicó las reglas del encuentro, y nos invitó a exponer nuestras posiciones. Dejé que hablaran primero. El abogado de Tomás empezó con una lista de reclamos sin sentido, mencionando sacrificios personales, pérdidas afectivas y colaboraciones económicas informales. Usó frases diseñadas para despertar lástima y luego trató de insinuar que yo había iniciado la separación de forma impulsiva, sin dar oportunidad a la reconciliación. Cuando terminó, Tomás me miró esperando una reacción, algún temblor en la voz, un gesto de duda. Pero solo me limité a pedir la palabra. Saqué la carpeta, la coloqué sobre la mesa y miré al mediador. Todo está detallado ahí. Incluye los hechos, los documentos y las fechas que sustentan mi decisión. No hay acusaciones infundadas, solo información verificada. No tengo intención de alargar esto. Solo quiero terminarlo con claridad. El mediador comenzó a revisar el contenido. Tomás intentó interrumpir. Eso está sacado de contexto. No lo miré. Solo dije, nada fue sacado de contexto. Está citado textualmente, y los documentos hablan por sí solos. Su abogado pidió una pausa para revisar el material, y se la concedieron. Durante esa pausa, Tomás se acercó al pasillo del edificio, donde yo estaba tomando un café con el abogado. Se paró a un par de metros y dijo en voz baja, ¿de verdad querés hacerme esto, exponerme así? No levanté la mirada. No te estoy exponiendo. Solo estoy diciendo la verdad. Se acercó un poco más. Podrías haber hablado conmigo antes. Esto no tiene por qué ser así de hostil. Lo miré por primera vez en toda la mañana. Tuviste muchas oportunidades para hablar. Preferiste mentir, atacar y manipular. Yo solo me estoy defendiendo. Cuando volvimos a la sala, el ambiente había cambiado. Su abogado ya no sonaba tan seguro, y el mediador mantenía una expresión neutra, pero con un interés evidente en la documentación. Después de un rato, el mediador cerró la carpeta, respiró hondo y propuso una solución intermedia que favorecía mi posición en casi todos los puntos. No era perfecta, pero era justa, y sobre todo, cerraba la puerta a cualquier otra jugada sucia por parte de Tomás. Su abogado quiso oponerse, pero al ver la evidencia, comprendió que no tenía mucho margen. Tomás intentó negociar algunos detalles, pero finalmente aceptó. Se firmaron los documentos iniciales y se programó una fecha para la formalización legal de la separación. Después de la reunión,
salí del edificio con una sensación distinta. No de victoria, porque no había nada que celebrar, sino de cierre. Sabía que quedaban trámites por hacer, detalles por resolver, pero lo importante estaba hecho. Lo que me sorprendió fue recibir otro mensaje de él esa misma noche. Pensé que, después de lo que había pasado, se mantendría en silencio, al menos por unos días. Pero no. El mensaje decía: quiero hablar una última vez, sin abogados. Solo vos y yo. Para cerrar esto bien. Decime cuándo. No sabía si aceptarlo. Le pregunté al abogado, que me dijo que, legalmente, no era necesario, pero que, si me hacía sentir mejor, podía hacerlo con las condiciones claras. Me tomé un día para pensarlo. Finalmente, decidí que sí. No porque creyera que iba a cambiar algo, sino porque necesitaba decirle cosas que aún no había dicho. Le propuse vernos en un café neutral, en el centro de la ciudad, a media tarde, sin presión de horarios ni gente cerca. Cuando llegó, vestía igual que siempre, como si no hubiera pasado nada. Se sentó frente a mí, pidió un té, y empezó a hablar como si estuviéramos retomando una conversación pendiente. Dijo que todo se había salido de control, que no había planeado hacerme daño, que pensaba que yo nunca me iría. Me confié, Marta. Pensé que ibas a soportarlo, como antes. Que estabas cómoda, que te daba lo que necesitabas. Lo interrumpí ahí. ¿Vos crees que estar casada con alguien que no me ve, que me ignora, que me reemplaza en silencio, es estar cómoda? Bajó la vista. No era reemplazo. Era otra cosa. Algo que yo necesitaba. Asentí. Y ahora yo necesito esto. Estar lejos de vos. Recuperar lo que quedó de mí después de todo. Tomó aire. No me arrepiento de todo, pero sí de cómo lo manejé. No fui justo. No fui valiente. Te fallé. Lo dejé hablar. No porque necesitara escucharlo, sino porque sabía que era su forma de cerrar. Espero que puedas reconstruir tu vida. Y que algún día entiendas que no quise convertirte en enemiga. Simplemente no supe cómo sostener lo que habíamos construido. No respondí. Terminé mi café, dejé dinero sobre la mesa y me levanté. No necesito entenderte, Tomás. Solo necesitaba salir de vos. Y ya lo hice. Salí del lugar sin mirar atrás. No había lágrimas, ni alivio inmediato, ni sensación de justicia. Solo una certeza: había terminado. Después de todo, incluso con lo que dolió, saber que ya no dependía de sus decisiones, que ya no podía tocar mi vida con su voluntad, era suficiente para empezar otra vez. Después de esa última conversación, no volví a saber de Tomás. Eliminé su número del móvil, bloqueé sus redes sociales, y no revisé más el correo electrónico que compartíamos, que quedó suspendido después de que terminé todos los trámites con los abogados. Durante un tiempo me costó procesar el silencio. No porque lo extrañara, sino porque, después de tantos meses de tensión, insultos disfrazados de formalidad legal, acusaciones manipuladas y estrategias para provocar daño, pasar a una calma absoluta me resultó confuso. No me sentía en paz todavía, pero sí sentía que había dejado de vivir bajo una amenaza constante. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que anticiparme a lo que otra persona pudiera hacer conmigo. Esa sensación no trajo felicidad inmediata, pero trajo una base desde donde empezar. Me mudé a un pequeño departamento en el barrio de Ruzafa, no muy lejos de donde vivía antes, pero en un ambiente completamente distinto. El lugar no tenía lujos, pero tenía algo que hacía mucho no sentía: espacio propio. Nadie me preguntaba dónde iba, a qué hora volvía, por qué había comprado cierta comida o por qué la televisión seguía encendida. Dormía con la puerta entreabierta, comía en silencio, trabajaba desde el escritorio que puse junto a la ventana,
y a veces me pasaba una hora entera mirando la calle sin pensar en nada. No necesitaba explicaciones, no debía justificar cada movimiento. Esa libertad no era eufórica, pero era sólida. Una parte de mí todavía esperaba una llamada suya, algún gesto desesperado como los de antes, pero nunca llegó. Supongo que entendió que había perdido, no solo el matrimonio, sino cualquier lugar en mi vida. Lo más difícil no fue rehacer la rutina, sino reconstruir la relación conmigo misma. Durante años fui la esposa que acompañaba, que entendía, que negociaba hasta el agotamiento, que renunciaba a pequeñas cosas creyendo que el amor estaba en ceder. Y cuando todo terminó, me encontré con una versión de mí que no sabía qué quería hacer con su tiempo libre, con su cuerpo, con sus deseos. No sabía si quería volver a enamorarme, si estaba interesada en conocer a alguien más o si simplemente necesitaba estar sola por mucho tiempo. Las preguntas aparecían solas, pero las respuestas no eran urgentes. Empecé terapia sin muchas expectativas, pero pronto descubrí que necesitaba entender por qué me había quedado tanto tiempo en un lugar donde ya no me querían. No era solo la traición, era todo lo que había permitido antes de que llegara a ese punto. En una de esas sesiones, la psicóloga me preguntó qué sentí realmente cuando lo vi con Claudia por primera vez. No hablo del dolor, me dijo, hablo de lo que pasó en tu cuerpo, en tu cabeza, en ese instante. Le respondí sin pensarlo demasiado, pero sabiendo que era la verdad, alivio. Me sorprendió escucharlo en voz alta, pero era cierto. Fue como si todo lo que no quería reconocer por fin tuviera una imagen concreta. Esa noche no lloré porque ya no estaba sufriendo una pérdida, estaba confirmando un final que había empezado mucho antes. El dolor vino después, pero en ese momento lo que sentí fue claridad. Esa revelación me ayudó a dejar de imaginar finales alternativos, a no fantasear con conversaciones que nunca tuvimos y que, honestamente, ya no importaban. A los 3 meses de la firma definitiva de la separación, me llamó su madre. No hablábamos desde antes de que todo explotara. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba, con ese tono que se usa cuando alguien no quiere generar conflicto pero tampoco sabe muy bien cómo posicionarse. Me dijo que quería saber cómo estaba, que se había enterado por su otro hijo que yo había cambiado de casa, que había dejado el trabajo de oficina y que ahora trabajaba por mi cuenta. Asentí sin dar muchos detalles. Me preguntó si quería vernos un día a tomar un café. Dudé unos segundos, pero acepté. Sabía que no venía a juzgarme. Siempre fue una mujer tranquila, discreta, aunque durante el matrimonio con Tomás casi no hablábamos más allá de lo formal. Nos encontramos en una cafetería pequeña, sin gente conocida, sin necesidad de dar explicaciones. Me dijo que había hablado poco con él desde la separación, que notaba que estaba diferente, más callado, más irritable, pero que no sabía si eso tenía que ver conmigo o con otra cosa. Me preguntó si yo estaba bien, de verdad, o si solo lo aparentaba. Le dije la verdad, estaba aprendiendo. A estar sola, a volver a confiar en mi criterio, a no necesitar una pareja para sentir que tenía una vida completa. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca pensé que serías la que se iría. Siempre te vi como alguien que soporta más de lo que debería. Le agradecí su sinceridad. No hablamos mal de él, ni una sola palabra. No era necesario. Ambos sabíamos que había tomado decisiones difíciles, y que esas decisiones ya no tenían vuelta atrás. Volví a ver a Claudia una sola vez, de lejos, en la calle. Ella también me vio, pero no nos saludamos. Solo intercambiamos una mirada breve y seguimos cada una por su camino. No sentí odio, ni rencor, ni simpatía. Solo la reconocí como parte de una etapa que ya no estaba. Me pregunté si ella también habría empezado de nuevo, si tendría su propia versión de los hechos, si a veces se despertaría pensando en lo que pasó. Pero no le di demasiada importancia. No me debía nada, y yo tampoco a ella. Hoy,
Un año después de todo eso, me siento otra persona. No mejor, no más fuerte necesariamente, pero distinta. No romantizo lo que viví, ni lo transformo en una historia de superación. No fue una lección que necesitaba para crecer, fue una experiencia que me rompió en muchos pedazos y que me obligó a decidir qué quería hacer con ellos. Aprendí a decir que no sin sentirme culpable, a no justificar mis decisiones con discursos extensos, a confiar en mis límites y a entender que la calma también se entrena. A veces todavía me despierto con esa sensación extraña de haber perdido tiempo, de haber invertido años en alguien que me falló de todas las formas posibles, pero enseguida me recuerdo que haber salido de ahí fue una elección mía, y que eso también forma parte de mi historia. No sé si volveré a enamorarme, ni me lo planteo como objetivo. Estoy aprendiendo a disfrutar de mi casa sola, de los domingos sin planes, de los mensajes de mis amigas, de las series que elijo yo, de cocinar solo para mí. No me interesa dar explicaciones, ni justificar cada paso que doy. Ya no necesito ser aprobada, comprendida ni perdonada por nadie más. Y si alguna vez vuelvo a construir algo con alguien, será desde otro lugar, sin renuncias que me dejen vacía, sin silencios disfrazados de paciencia, sin pactos que solo beneficien a uno de los dos. Esa es mi historia. No la mejor, no la peor. Solo la mía. Y ahora que está contada entera, puedo seguir adelante sin arrastrarla en cada conversación. Me dolió, sí, pero ya no me define. Lo que viene, todavía no lo sé. Y por primera vez, eso me parece bien.